Buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la Cámara Boliviana de Electricidad. Soy Fernando Alcócer, gerente general de la Cámara, y es un gusto darles la bienvenida a todos ustedes. Tenemos entre nuestros invitados hoy diferentes autoridades, sector empresarial, gente que viene del sector eléctrico. Y bueno, la bienvenida también al ingeniero Riquel Mitma, a quien voy a presentar en un momento más. Pero primero le cedo las palabras al ingeniero Ángel Sanier, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, para que, como siempre, nos dé la bienvenida a este nuevo webinar y se dirija con unas palabras. Adelante, ingeniero Sanier. Gracias, Fernando. Bien, en primer lugar, agradecer a el ingeniero Riquel Mitma por su disponibilidad para participar en este webinar. El ingeniero Mitma, como vamos a ver, es una persona especialista en el tema que hoy nos ocupa. En segundo lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que hacen posible que la Cámara Boliviana de Electricidad sea una plataforma de difusión técnica, de difusión científica de temas importantísimos para el sector eléctrico boliviano. Sin la presencia de todos ustedes, estos webinars no tendrían sentido. Y tienen sentido porque justamente estamos juntando una persona de altísima calidad técnica con un expertise importante, con gente que participa en el sector eléctrico boliviano, y nos complace darles la bienvenida en esta nueva ocasión, en esta su casa, que es la Cámara Boliviana de Electricidad. Bienvenidos a todos, doy por inaugurado este webinar y Fernando, por favor, continúa con el mismo. Muchas gracias por las palabras. Dicho aquello, vamos a dar inicio al webinar. Señalar que el ingeniero Riquel Mitma es experto en regulación eléctrica, catedrático en prestigiosas universidades peruanas y con amplia experiencia específicamente en la implementación de mecanismos de subastas de energía en Perú, Chile y México, en cuya implementación tuvo una participación directa. Es por ello que lo hemos invitado. Cabe recalcar que la audiencia que forma parte de este Zoom y además la que nos sigue por Facebook y la que va a ver el video en posteriores ocasiones, nuestros videos tienen arriba de 2.500 reproducciones, lo cual es importante. Ha sido importante para nosotros poder invitar al ingeniero Mitma en este tema, dado que estamos en una transición energética. Estamos tratando de lograr un cambio de la matriz y fomentar las energías renovables, y ante una nueva norma sectorial que pudiera dictarse, este mecanismo de las subastas obviamente es sumamente importante. Dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Mitma para que pueda dirigirse a la audiencia con su presentación. Muchísimas gracias, Riquel. Adelante. Muchas gracias con todos. Para mí, un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mi experiencia y quizás información y conocimiento desde mi perspectiva, desde mi experiencia de haber participado no solamente en el diseño regulatorio, sino en la implementación de subastas de energías renovables, y por supuesto también de haber visto los resultados de ello. Y nada, simplemente agradecido por la invitación que se me ha hecho, y para mí un placer poder conversar con ustedes y compartir un poco esta experiencia. Dicho ello, quisiera
compartir mi pantalla, por favor. ¿Me confirman? Si pueden ver, lo único que sí les pido, por favor, que si en algún momento se corta la comunicación, me avisan, porque de verdad yo estoy en un lugar en donde la comunicación es un poquito difícil, pero haremos el esfuerzo de que todo salga muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, está ya en modo de presentación, así que puedes proceder. Tal Ok, vez apagar tu cámara para que tengas más ancho de banda. Gracias. a ver, por favor. Eh, allí entonces, comenzamos. Vamos a hablar un poco de las subastas de energías renovables. Para ello, permítame un segundo, por favor. A ver, para ello, yo había preparado una presentación en donde eh, abordaré dos temas importantes. Uno, una suerte de introducción para poner en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de energías renovables, ¿de qué? ¿No? Entonces, creo que eso es muy importante, porque en la vida, si algo se instruye o se informa o se divulga, sin un contexto, creo que siempre nos deja laguna, ¿no? Entonces, esta primera parte está enfocada a dar un repaso general para poner el contexto del desarrollo de las energías renovables, ¿no? Entonces, una vez efectuada esta introducción, entraremos de lleno a las subastas. Las subastas son un mecanismo que normalmente en la academia dicto un curso solamente de esto, ¿no? Entonces, tiene mucha profundidad, digamos, rigurosidad académica y científica, y además una aplicación práctica que en todo caso nosotros trataremos en esta sesión abordar lo que es más relevante. Dicho esto, pues, permítanme por favor. La introducción es importante, creo yo, todos tener un lenguaje común de lo que significa un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico, normalmente cuando hablamos de un sistema eléctrico, y esto es importante porque las energías renovables entran en este sistema eléctrico, normalmente hablamos de un sistema eléctrico de potencia, y un sistema eléctrico de potencia tiene una finalidad, que es, primero, definiéndolo como un conjunto de instalaciones cuya finalidad es llevar electricidad de forma instantánea. Eso, por favor, hay que tenerlo en cuenta porque afecta e impacta tremendamente en las energías renovables, desde donde se genera la electricidad hasta donde se consume. Ojo, repito, se lleva la electricidad de manera instantánea. Y en ese proceso de llevar energía desde los centros donde se consumen, perdón, de donde se producen hasta donde se consumen, tenemos un conjunto de sistemas, mercados y un mecanismo de coordinación. Porque si es algo que yo produzco en el instante que lo consumo, tiene que haber algún nivel de coordinación. Entonces, cuando hablamos de un sistema eléctrico en donde va a entrar las energías renovables, primero que tenemos que entender con claridad qué sistemas lo componen, qué mercados hay, cómo se coordina esa operación instantánea, ¿no? Entonces, si miramos con un poco más de detalle, hablaremos entonces en un sistema eléctrico que hay sistemas de generación eléctrica, hay sistemas de transmisión, hay sistemas de distribución, hay mercados, diferentes tipos de mercados. Podemos tener un mercado de costo marginal, que le llamamos mercado spot, donde están los generadores. Podemos tener un mercado minorista, que es más o menos los usuarios que compran energía a los suministradores, que son los distribuidores normalmente, o puede haber una comercialización mayorista también, que son los grandes usuarios que normalmente, dependerá de las regulaciones, pueden comprar libremente la energía, ¿no? Entonces, fíjense que en esto tenemos sistemas, mercados y cómo se coordina. En ese sistema es como entran las energías renovables y, por supuesto, cómo
La electricidad no se puede almacenar. Se produce en el instante que uno consume. Tiene que haber una coordinación de operación. Normalmente hay un operador del mercado, hay un operador de todo el sistema, ¿no? Entonces, como línea general, como contexto para hablar de energías renovables, cuando hablamos de energías renovables, tenemos que entender que esto va a entrar en un sistema eléctrico que ya existe, ¿ok? Y en ese sistema eléctrico hay partes que son regulados y hay partes que son de libre competencia, libre mercado. Entonces, ¿cómo entran las renovables en ese sistema que ya existe? Y ese sistema, para que funcione, tiene reglas. Y las reglas tienen que ver con regulaciones. Y las regulaciones tienen un componente político alto, porque ¿quién los aprueba? ¿No? ¿Quién los aprueba? Creo que siempre en cada país hay un estamento de jerarquía de normas y entonces hay que tener claro que hay reglas. Pero la otra cuestión importante que nunca hay que perder de vista es que la función final de un sistema eléctrico, más allá de que sea renovable, no renovable, es este punto 3. La función de un sistema eléctrico no es promover energías renovables, no es promover generación, no es promover transmisión, no. La función fundamental del por qué existe un sistema eléctrico y por el cual hay reglas de una mayor jerarquía sobre las cuales las renovables no pueden ir en contra, por ejemplo, que es la seguridad de suministro. ¿Por qué? Porque la función primigenia de un sistema eléctrico es abastecer a los usuarios con este servicio eléctrico con unas características. Uno, que tiene que ser lo más económico posible, o sea, operar todo el sistema tiene que ser lo económico posible. Tiene que ser seguro, en el sentido de que si hay alguna perturbación, el sistema debe ser capaz de resolver esa perturbación y no afectar el suministro eléctrico. Tiene que ser confiable, porque si no es confiable, tenemos un serio problema. Y por supuesto, no sé si les pasa a todos los que estamos en esta sesión, de que alguna vez cuando uno consume la electricidad pregunta si hay suficiente electricidad. Pues no. Siempre para los usuarios, la electricidad es como una cantidad infinita del cual que hay que consumir. Pero detrás de eso está este sistema eléctrico, que tiene sus propias complejidades. Y ahí es donde entran las energías renovables con los mecanismos que sean, entre ellos las subastas. ¿Ok? Eso es el primer contexto que hay que tener a efectos de entender el desarrollo de energías renovables. El otro aspecto importante que hay que entender es que si vamos a hablar de energías renovables no es un tema aislado, ¿no? Energías renovables es apenas una partecita de un sistema eléctrico y el sistema eléctrico es apenas una parte de un sistema energético. Y la energía como la electricidad ya tienen establecidas las reglas con las cuales esto funciona. No sé desde cuándo hay electricidad en Bolivia, pero en Perú hace como 140 años hay electricidad. Y entonces, ¿cómo ha funcionado? Pues con sus reglas, ¿no? Cada país tiene sus reglas, sus leyes, sus reglamentos, sus procedimientos establecidos para la energía y para la electricidad. Y la electricidad conocida antes de las renovables son tecnologías que son algo así como programables, ¿no? O sea, yo tengo una central hidroeléctrica, puedo regular el embalse y puedo más o menos decir la cantidad de energía que yo puedo producir en el tiempo, ¿no? Si tengo una térmica, pues tengo unos tanques de almacenamiento de combustible y entonces tendré una suerte de previsión de lo que puedo generar de aquí a una semana, ¿no? Y con qué capacidad, etcétera. Pero ahí es donde entran las renovables, en donde, por ejemplo, una planta eólica difícilmente te puede decir mañana cuánto va a producir. Pasado mañana menos y de acá a una semana mucho menos, ¿no? Te va a dar, bueno, del 100% que creo que puedo producir, no sé, con certidumbre 30%.
o 40%. El resto depende del viento, depende del sol. Y fíjense cómo ese criterio, que es completamente diferente a lo que ya existía, es una de las primeras trabas que tiene las energías renovables, sea el mecanismo que sea con el cual se promocionan las energías renovables. Y eso es muy importante. Les digo, muy importante, ¿por qué? Porque si vamos a promover energías renovables, por ejemplo, con subastas, tenemos que definir las reglas. Y las reglas con las cuales tiene que entrar en este mercado que ya está establecido, que ya existen incumbentes. Y esos incumbentes, por supuesto, tienen sus expectativas y todo. Entonces, el manejo político que tiene que existir para... Ese es un criterio importante a tener en cuenta y esto como un repaso general de 8 aspectos técnicos para recordar nomás que la electricidad tiene y cómo eso impacta en las energías renovables. La primera, que ya lo hemos dicho, la electricidad no se puede almacenar hoy en día económicamente. Se puede almacenar, sí, pero es tan caro que no tiene sentido almacenarlo, ¿no? Entonces, hoy en día consumimos la electricidad en el instante que la generamos. Yo genero aquí y automáticamente estoy consumiendo aquí porque la electricidad viaja a la velocidad de la luz. Y entonces, fíjense que tenemos que trabajar de manera instantánea un sistema eléctrico en donde aparecen conceptos interesantes como la energía y la potencia. Precisamente porque no se puede almacenar, es que aparece este concepto del pago de la potencia en la electricidad. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, si yo hiciera un símil con lo que ocurre si voy a comprar un pan. O sea, no me voy en la mañana a comprar pan, una bolsa de pan. Cuando yo voy a la panadería, el panadero no me dice, oye, Riquel, por los panes, no sé, pongamos $3, ¿no? Y por la capacidad de producir pan, $2 más, ¿no? Eso no nos dice el panadero. Pero en la electricidad sí. En la electricidad nos cobran por el pan, que es la energía, más la capacidad de producir el pan, que es la potencia. ¿Por qué? Porque esa potencia, ¿qué significa? Porque ese tiene un impacto directo en las energías renovables. Esa potencia significa que este usuario, que somos todos nosotros, como para él, este usuario, no tiene una dimensión real de lo que hay detrás de la energía eléctrica, detrás del enchufe, él no tiene una verdadera dimensión y él cree que esto es infinito y yo puedo consumir la energía a la hora que quiera, en la cantidad que quiera y donde yo quiera. Entonces, uno cuando utiliza, pues no piensa si realmente hay disponibilidad de aguas atrás. Claro, porque hay máquinas que están ahí en espera a que se le dé la gana al usuario de utilizarla. Y alguien tiene que pagar por esa disponibilidad de esa máquina, aun cuando no opere. Ese es el concepto de potencia. ¿Cómo esto afecta a las energías renovables? Pues una energía renovable, un eólico, una solar, ¿podrá estar disponible para cuando el usuario lo necesite? Ahí tenemos un problema con las energías renovables. ¿Por qué? Porque si es de noche, por ejemplo, una planta solar no está disponible. Y si el usuario quiere prender y quiere energía en ese instante, no hay. ¿Deberíamos pagarle potencia a las energías renovables? Deberían pagar en potencia. Fíjense los impactos que esto tiene. Y eso están definidos en las reglas. Eso es más allá, digamos, de las subastas. Bueno, el otro concepto es que como esto se produce en el instante que se consume, hay un equilibrio dinámico. No puedo producir más de lo que consumo, ni puedo consumir más de lo que puedo producir. Si no, se genera un colapso. Entonces, hay un equilibrio dinámico entre oferta y demanda en todo instante. Entonces, fíjense que esa es otra característica que hace interesante el sector eléctrico
La otra es que requiere de redes. O sea, esta generación normalmente no está cerca de los centros de carga. No está. Está lejos. Entonces hay que construir redes. Y construir redes tiene su propia dinámica, que le llamamos economía de red, que tiene su economía de escala, etcétera. ¿Por qué es importante eso para las renovables? Pues sí, es importante. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de redes de un sistema eléctrico, más robusto el sistema. Y si es más robusto, puede aguantar los vaivenes que implican desarrollar energías renovables. De lo contrario, el operador de este sistema, lo primero que va a hacer es hacer valer su cláusula de seguridad de suministro, es decir, señor, en esta zona no puede entrar más cantidad que esta de renovables. ¿Y saben por qué? Porque pone en riesgo la seguridad de suministro. ¿Por qué? Porque las renovables, pues si está produciendo al máximo una planta eólica y se va el viento, ¿qué pasa? Alguien tiene que sustituir y ahí hay un vaivén que alguien tiene que estar balanceando. Acuérdense que la energía no se puede almacenar y el usuario no le importa lo que pasa detrás del enchufe. Entonces, fíjense, y tenemos que entregar de manera continua energía. Entonces, ahí tenemos unos balances que es importante para las energías renovables de que haya más redes eléctricas. ¿Qué más? De que hoy en día se ha vuelto en una tecnología singular. Hay mucha disrupción tecnológica porque esto de la transformación digital y las nuevas tecnologías, las renovables, están haciendo que este mercado que antes tenía unas reglas donde yo podía prever de aquí a una semana cuánto voy a producir, ahora ya no, porque las energías renovables, que son hoy en día unas energías bien económicas, bien baratas, están entrando con fuerza y está generando una disrupción y unos cambios en las reglas, que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, con estas 4 características, estamos hablando, ojo, de un mercado especial que tiene 2 factores, energía y potencia, que necesita coordinar porque se produce en el instante que se consume. Hay que planificar. Las redes no se construyen de un día para otro. Hay que planificar de cómo vamos a desarrollar. Es importante tener un norte, porque ese norte va a ser posible que las inversiones también vayan a un país. No es lo mismo invertir en Chile, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, México, Estados Unidos o España. No es lo mismo. Depende mucho de cómo tenemos planificado el futuro energético en cada país. Y eso queda certidumbre, porque un inversionista lo que le interesa es certidumbre futuro de lo que va a hacer. O sea, un inversionista entra a un país y dice, yo no voy a instalar 50 megavatios. Ok, comenzaré con 50 megavatios, pero tengo que crecer. Y ese crecimiento tengo que ver con la planificación que tiene el país, que tenga claridad en esa planificación y la regulación del presupuesto. Bueno, el mercado eléctrico es otro concepto. A veces nos equivocamos en esto. Cuando hablamos de mercado eléctrico, en realidad estamos hablando de secuencia de mercados. ¿Qué mercado? ¿No? Generación, transmisión, libre, regulado, mayorista, minorista. ¿Cuál? ¿A dónde quieres entrar? ¿No? Son conceptos que tenemos que ir manejando y las energías renovables entran y pueden entrar al mercado mayorista, sí, al mercado mayorista de generadores. ¿Pueden entrar al mercado minorista? Sí. ¿Puede entrar al mercado spot? Sí. Dependerá hacia dónde se enfocan las regulaciones, hacia dónde permite que esto pueda darse. ¿Las subastas entran allí? Por supuesto, entran, pero siempre que hayan las reglas definidas a dónde quiere el país que vaya esto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo otro es que los mercados eléctricos normalmente están sujetos a eficiencia. ¿Qué significa? Que hay un operador de todo este sistema que establece cuál es la forma más óptima de producir la electricidad en todo el sistema eléctrico, de modo que el costo de operación sea el mínimo. Primera cuestión. Y segundo, las inversiones normalmente están reguladas, la transmisión y distribución, por ejemplo, son aspectos en donde no podemos construir cualquier tamaño, cualquier dimensión de una línea de transmisión, por ejemplo, o de una subestación.
¿no? Está sujeto a eficiencia y por tanto no es tan sencillo ni tan libre poder crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes tienen unas reglas de eficiencia, ¿no? Tanto económica como física, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a hablar de renovables? Sí, de los mecanismos, sí, pero ¿cómo van a competir estas energías renovables con estos mecanismos en donde están sujetos a eficiencia? ¿Puede competir una térmica con una eólica? ¿Puede competir una de biomasa con una con una hidroeléctrica? ¿Puede? Y si puede, ¿cómo va a competir? Y si no ofrece potencia y el otro ofrece, fíjense un poco los problemas que necesitan definirse, y si están definidos en el país, qué bueno, ¿no? Pero y si no lo están y se van a promover renovables, creo que es importante tener en cuenta. Y finalmente es un mercado con alta variabilidad porque las renovables, ya hemos dicho, son muy volátiles, sobre todo las renovables económicas, ¿no? O las que se están desarrollando fuertemente. Y la demanda, lo mismo, la demanda tiene una variación, pues, porque el usuario todavía no ha entendido de que detrás del enchufe hay toda una lógica que hace que la energía sea más barata o más cara. Su decisión puede hacer que la energía que en el país sea más cara. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de que consumir, por ejemplo, en la hora punta genera que el precio sea más caro. ¿Por qué? Porque solamente para abastecer en la hora punta voy a prender una máquina muy cara que va a operar de repente media hora, una hora, y que cuesta carísimo. Pero bueno, es parte, y con esto termino, para tener el contexto y el panorama, los requisitos del producto. Casi todos los países, las regulaciones establecen más o menos este requerimiento del producto. Y el requerimiento dice que el sistema eléctrico debe ser tal que debe abastecer, ¿no? A todos los usuarios con energía eléctrica tan económica como sea posible en la cantidad deseada y con el nivel aceptable de calidad, seguridad y confiabilidad. Esto parece un jarabe de lenguas, pero detrás hay toda una responsabilidad donde si vamos a hablar de abastecer a todos los usuarios, significa que hay que construir infraestructura adecuada para atender a los usuarios allí donde estén, ¿no? No sé cuántos bolivianos no tienen electricidad hoy en día. Pues habrá que llevarlas, ¿no? Y renovables pueden entrar en ese desarrollo, ¿no? Lo económico significa que tenemos que hacer este proceso de minimizar los costos, tanto en la inversión como en la operación. La cantidad deseada significa que yo tengo que ir previendo inclusive las reservas, porque la demanda va a ir creciendo y si este va a querer más, ¿no? Esta demanda, pues yo tengo que ir previendo tanto líneas de transmisión como la generación misma para abastecer esa demanda, ¿no? En el nivel aceptable estamos hablando de calidad, de seguridad, de confiabilidad, y eso se fijan por regulaciones o por la disponibilidad de pago. O también en la calidad podemos hablar, nos metemos en un mundo de magnitud, del servicio, etcétera. Y en temas de seguridad, pues ya les había comentado que aquí el tema es que el sistema tiene que ser capaz de responder frente a unos disturbios y restablecerse, ¿no? La pregunta es, ¿renovables realmente para el operador es un dolor de cabeza porque va en contra de este principio de seguridad? ¿Por qué? Porque las renovables es por el contrario un disturbio que da en el sistema porque pues, puede apagar y prender, subir y bajar, y para el operador del sistema ese es un dolor de cabeza. Por eso en el mundo casi todos los operadores de mercado se oponen, bueno, se oponían a las renovables porque les cambia su esquema de funcionamiento del sistema. Entonces necesitamos ajustar las reglas y todo ello. Bueno, y con eso hago esta pregunta: si vamos a desarrollar energías renovables, la pregunta sería, ¿cómo impacta la generación distribuida en ese sistema eléctrico? ¿Cómo impactan las energías renovables que se pueda digamos,
construir al sistema interconectado o cómo impacta las redes eléctricas inteligentes que están muy bien asociados al desarrollo, por ejemplo, de la generación distribuida. Y esto es todo un dilema grande que tiene que irse trabajando, ¿no? Bueno, vamos cerrando esta parte de la introducción. Cuando hablamos de energías renovables, hablamos de los que están conectados a la red, al sistema interconectado. O sea, en el fondo son como cualquier otro generador, solo que son renovables, ¿no? ¿Esto qué significa? Que se comportan como cualquier otro generador y entran al sistema de generación, tanto eólicos, solares, biomasa, hidroeléctricas, geotermia, ¿no? Y lo que esto origina, el problema asociado con las energías renovables son las intermitencias. O sea, no podemos prever, ¿no? Normalmente los operadores a los generadores les dicen, señor, avísame por favor, ¿cuánto vas a producir en esta semana? El renovable no puede, ¿no? Pero las otras tecnologías sí. Entonces, ahí hay un problema de intermitencia. Y esa intermitencia exige una condición que aparece con las renovables, que es la flexibilidad. O sea, ¿qué tan flexible es el sistema para aguantar esos vaivenes de las renovables? Porque si una renovable que está funcionando y deja de producir, alguien tiene que suplir eso que ha dejado en el tiempo que ésta deja de producir. Y eso significa tener máquinas que sean muy flexibles, que puedan, a medida que va bajando la producción porque se está yendo el viento, el otro empiece a arrancar y empiece a cubrir. ¿Por qué? Porque el suministro tiene que continuar. No es que deja de soplar el viento y el suministro también, no. Entonces, aquí tenemos un concepto de flexibilidad. Y cuando hablamos de renovables, también tenemos que hablar de flexibilidad y qué tan flexible es un sistema. Y ahí hablamos ya de los conceptos de la penetración de energías renovables en un sistema eléctrico. ¿Cuánto puede penetrar y cuán flexible es nuestras regulaciones, nuestros sistemas eléctricos, ¿no? Modifica los modelos regulatorios, porque esto cambia un poco los modelos que existían antes de que entren con fuerza. Necesita de alguna forma estos servicios complementarios que permitan que el sistema continúe frente a estos vaivenes. Y por supuesto, exige que haya más redes para que el sistema sea robusto. En el caso de la generación renovable descentralizada, más comúnmente conocida como generación distribuida, porque este entra ya no como un sistema grande, como parte de un sistema de generación, sino entra en las colas de las redes, ¿no? La generación distribuida, allí el tema también tiene sus impactos, ¿no? ¿Por qué? Porque genera disminución de la energía que se produce desde los centros de generación, puede cambiar los flujos y normalmente, ¿por qué es importante estos cambios de flujo? ¿Por qué? Porque las regulaciones de la tarifa de transmisión y distribución normalmente siguen el flujo. O sea, tú pagas cuando utilizas esas líneas de transmisión en el sentido preponderante del flujo. Pero si te lo invierte, ¿quién paga? ¿Quién paga esas redes, no? O sea, el cambio de los flujos en las regulaciones es importante, cambia las regulaciones de tarifas, que en algunos casos son regulados, y si son regulados, tienes que hacer unos ajustes. Y por supuesto, el consumidor empieza a jugar un rol importante, porque el consumidor también ya es capaz de producir la electricidad y con la tecnología que hoy en día tenemos. Yo puedo poner mi panel fotovoltaico en casa y podría vender energía a mi vecino. ¿Por qué? Porque habrá momentos en donde yo tengo excedentes y lo único que yo necesito para eso es un smartphone. Un smartphone en donde yo puedo hacer una transacción como una transferencia y simple. Esa posibilidad existe siempre que las legislaciones lo permitan como energías renovables. Entonces, tenemos por un lado la centralizada en las que entran fundamentalmente las subastas, la descentralizada no, pero también tenemos las off-grid, o sea, allí donde el sistema eléctrico no puede llegar, podemos también hacer subastas para llevar electricidad
en grandes cantidades a estas zonas alejadas y rurales y aisladas del país, y hacerlo con subastas, ¿no? Puedes llevarlo en DC, en AC, para aumentar la cobertura energética. O sea, renovables son ideales para esto. Y lo que les decía, el concepto de flexibilidad está asociado a cómo, en la medida de cómo requerimos más flexibilidad, más costo significa operar un sistema eléctrico. Y a medida que metemos más energías renovables, vamos a pedir al sistema mayor flexibilidad. Y mayor flexibilidad, mayor costo, ¿no? Y ahí tienes multiplicidad de opciones para, digamos, sustituir o incorporar flexibilidad. Y por supuesto, el más caro de todos es el almacenamiento, ¿no? Porque hay diferentes mecanismos para dar flexibilidad. Lo dejo simplemente como un criterio porque la flexibilidad, así como las renovables, requieren señales de mercado para que se puedan desarrollar, requieren regulaciones, requieren normas para que esto se pueda desarrollar. Y con esto creo que termino la parte introductoria, que siempre las renovables y la flexibilidad. La pregunta de todos los países es, ¿cuánto de renovables deberían entrar estas renovables variables? ¿Y cuánto de flexibilidad, no? Normalmente, hoy en día, las renovables tienen unos precios que están a la baja y van cada vez más a la baja. Porque, y sobre todo, digamos, en nuestra región, tenemos muy buenos recursos. Pero en la medida de cómo van entrando más renovables a costos muy competitivos, vamos a necesitar mayor flexibilidad. La pregunta es, ¿cuánto de renovable y cuánto de flexibilidad? Los estudios dicen que tenemos que buscar un precio de equilibrio en el largo plazo, un precio de equilibrio en el largo plazo definido por la política energética de cada país, en donde aspiras a diversificar tu matriz, en donde aspiras a hacer una suerte de transición de tu matriz hacia energías más limpias, ¿no? Y esa aspiración, si bien es cierto, te va a llevar a un precio que de repente es lo mismo que tienes ahora, pero con la transición, ¿no? De que has efectuado ese cambio. Miramos un poquito la región. Si miramos como región, de verdad, somos la región con abundantes recursos y cada país tiene un rasgo muy importante, ¿no? O sea, si hablamos de energía solar, claramente Chile es el país que tiene una muy buena energía, ¿no? Si hablamos de agua, está Perú y Bolivia, ¿no? Somos una potencia en agua. Ahora, una cosa es que la podemos explotar. En eólica no hay mejor lugar que Argentina. Y la tenemos en grandes cantidades, que la expectativa que se tiene a futuro son las interconexiones regionales, en donde, fíjense que los mercados ya no son solamente los países, los mercados ya es a nivel regional, y fíjense la oportunidad que existe, ¿no? De exportar, por ejemplo, desde Bolivia hacia Brasil, de exportar hacia Chile, hacia Perú, y cosas, o sea, de Argentina, hacer toda una interconexión. Ese es un futuro interesante. ¿Por qué? Porque eso es posible porque hay una complementariedad entre lo que tiene Perú, lo que tiene Bolivia, lo que tiene Ecuador, ¿no? Argentina, Chile, todos los países, está demostrado que hay mucha complementariedad. O sea, si en algún momento Bolivia necesita energía, le está sobrando energía al país vecino, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, dicho esa introducción, entramos a las subastas de energías renovables. ¿Ok? Cuando hablamos de energías renovables y de subastas, hablamos en principio como la subasta es parte de un mecanismo de apoyo para las energías renovables. Y como ya hemos visto, esos mecanismos de apoyo lo podemos hacer para la generación de energía renovable centralizada, o sea, para estos grandes centrales conectados al sistema como si fuera cualquier generador. Podemos hacerlo para la energía descentralizada, ¿no? O sea, generación distribuida. Podemos hacerlo también para la generación de estas zonas rurales y aisladas, ¿no? Ahí tú no necesitas
hacer redes. Ahí tú tienes simplemente tu sistema autónomo en donde las personas pueden no necesitar de una red, pero sí tener energía y cómo les cambia la vida. Y entonces aquí tenemos mecanismos de apoyo directo, que son regulaciones de precios. Entre ellos, podemos regular precio o podemos regular cantidad. Entre ellos están las subastas. Y también hay diferentes mecanismos de apoyo indirecto que pueden ser los derechos de emisión, las tasas por contaminación, etc. ¿Cuáles son los más relevantes? Los de apoyo directo. ¿Cuáles son los que hacen posible que los proyectos vayan y se desarrollen? Los de apoyo directo. Y eso es lo que vamos a ver. En ese apoyo directo podemos hablar de subastas, podemos hablar del feed-in tariff o primas, o podemos hablar de cuotas y certificados verdes. Nuestra charla de hoy es solamente de subastas. Estos son otros mecanismos que también se desarrollan, pero pues por el tiempo no lo vamos a poder desarrollar. Y los de apoyo indirecto allí. Y en el fondo, entonces, entrando ya a nuestro tema, que es una subasta. Miren, la subasta es algo que podríamos decirlo de manera simple como un mecanismo de asignación de algo, donde lo más importante es que hay un conjunto de reglas, en donde con esas reglas hay varios competidores por adjudicarse o por ganar y el resultado es un precio. Eso es la subasta. ¿Cuál es la característica principal de una subasta? Un concepto económico que se llama asimetría de información. ¿Qué es una asimetría de información? Simplemente de que quienes participan en este mecanismo no conocen la expectativa que tiene cada uno del precio que va a ofertar en la subasta. Ni el que está subastando, o sea, el que está, por ejemplo, voy a ser el que subasta, ¿okay? Voy a vender un coche, mi coche, y voy a hacer una subasta. Yo no sabría, y ustedes son los compradores, yo no sabría la disposición que tiene cada uno de los que están presentes en esta sesión, lo que están dispuestos a pagar por mi coche. Ni ustedes saben que cuánto estoy yo dispuesto a recibir como un valor mínimo por mi coche. Y entre ustedes no conocen cuánto están dispuestos, ¿no? O sea, a eso se llama asimetría de información. Las subastas funcionan así. ¿Cuáles son los objetivos de la subasta? Buscar que haya eficiencia en la asignación del bien o servicio. O sea, yo voy a vender mi coche porque, bueno, con la subasta voy a ganar más. Esa es mi expectativa, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo voy a maximizar mi beneficio. O sea, voy a obtener el precio más alto. Para eso tengo que definir ¿qué? Un conjunto de reglas con los cuales todos van a participar y haré mi subasta hasta que haya un ganador y me paguen por ello. Puedo ampliar el mercado. O sea, si estamos hablando de energías renovables en Bolivia, podríamos ampliar el mercado porque hoy en día seguramente hay generadores, ¿no? Y esos generadores, de repente, no sé, vamos a poner un número, son 30. Con renovables podríamos hacer que sean 50, ¿no? Podemos ampliar el mercado. Sí, porque hacemos una subasta para que entren nuevos competidores. Podemos meter competencia, podemos hacer que el mercado sea más transparente, podemos hacerlo objetivo, etcétera, etcétera. En el fondo, las subastas, ¿no? Solo podríamos resumirlo en dos cosas. Normalmente las subastas, y esto se lo digo por experiencia, más allá de todo lo que dice la literatura, lo práctico es que se buscan dos cosas. Uno, hay que aumentar el nivel de competencia. Y segundo, hay que limitar las barreras de participación. O sea, todas las subastas, una buena subasta tiene que ser competitiva. Y segundo, no debe, o sea, limitar al máximo la participación. O sea, no puede ser que por reglas, no llegue yo a participar. Estas barreras a la participación hay que quitar lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque ahí entran conceptos como la corrupción, conceptos de fallas en las subastas, etc. Pero si manejamos bien estos dos criterios, las subastas son exitosas.
Que se hace, podemos tener una subasta directa. Una subasta directa es cuando yo vendo, en el caso del coche. Yo vendo mi coche, entonces es directa porque yo busco el precio más alto y ustedes son los compradores y van a ir ofertando. Entonces eso se llama una subasta de venta o subasta directa. Pero en el caso de energía no es ese el caso. En el caso de energía y de las energías renovables, hablamos de una subasta inversa. Y la subasta inversa es cuando yo compro. Quiero comprar energía de aquí a 10 años y digo a todos los renovables, ofrézcanme por favor el precio más barato para yo hacerte un contrato de aquí a 10 años. Gana el que me ofrece el precio más barato y le hago un contrato de 10 años. Y ese contrato hace viable ese proyecto. Porque al final, un proyecto, ¿qué es? Es inversión y esa inversión es deuda. Y lo que yo necesito es certidumbre futuro de los ingresos que voy a tener. Y el contrato lo que me da es esa certidumbre. Eso es al final el mecanismo de la subasta. Y pueden haber combinaciones de esta, como se le ocurra a quien sea. Hay subastas según los criterios que uno puede hacer. ¿De qué depende? Del diseño. ¿De qué depende? De las reglas. No, las reglas, tú cambias una coma a la regla, cambia el resultado. Tú le pones un requisito a la regla, cambia completamente el resultado. Y eso se los digo porque yo lo he implementado y cambia, ¿no? Hay diferentes tipos de subastas, por ejemplo, ascendentes, descendentes, a sobre de primer precio, a sobre de segundo precio, a sobre cerrado de primer precio, segundo precio. En el fondo, solamente para que tengan una idea de cómo funciona una subasta, vamos a hacer el ejemplo, porque casi todos son parecidos, de una ascendente. Una ascendente, imagínense que yo soy el que va a ir y tengo un proyecto eólico, no sé, pues ahí en el alto, ¿no? Y voy a una subasta. Cuando yo voy a la subasta, voy con una expectativa, con un precio, con un valor de reserva, que es el resultado del análisis económico, financiero que he hecho de mi proyecto, y voy con un valor. Eso se llama valor de reserva, que nadie lo sabe. Es lo que yo estoy dispuesto a ofrecer como valor límite. Entonces las subastas, si fuera una subasta ascendente, comienza con alguien, dice, bueno, yo ofrezco, ¿no? Un usuario dice, un participante dice, yo ofrezco tanto, ZN. El siguiente dice, bueno, yo le aumento un poco más y le ofrezco un poquito más y un poco más, hasta que, digamos, va subiendo el precio, hasta que digamos que este es el penúltimo, ¿no? Ofertante, donde ha puesto un valor como Z. Y entonces, el que, en mi caso, yo veo este precio y oferto que el último valor que han ofertado en el mercado, más un delta, un poquito. ¿Y cuál es ese poquito? Ese poquito es un valor tal que no debe exceder al valor al cual estoy dispuesto a poner mi límite. O sea, no voy a ofrecer el valor que tengo dispuesto. No, siempre yo voy a una subasta para ganarle algo. Y entonces, al final, digamos que yo me adjudico con ese delta adicional que le he ofertado. Y el resultado de la subasta es que yo, como participante, tengo una utilidad. Y la utilidad es que el valor al cual estaba dispuesto a pagar respecto al valor que he ofertado, que por supuesto que es menor, esa diferencia es mi utilidad. Entonces, cuando uno va a una subasta, siempre va a ganar, ¿no? Sea que estás en un lado o en el otro lado, ¿no? Este es un ejemplo para que vean de que en cualquiera de los tipos de subastas, uno nunca oferta el valor que está dispuesto allí, porque siempre va a ganar, ¿no? Dependerá de tu aversión al riesgo también. Bueno, eso como un criterio importante en la subasta, pero cuando uno diseña ya una subasta, hay unos criterios.
Las dos preocupaciones fundamentales en el diseño de una subasta, y si en Bolivia se va a hacer subastas, genial, pero deberían tener en cuenta estos criterios. ¿Cuáles? De que la subasta tiene que ser eficiente. ¿Qué significa esto? De que cuando alguien gana la subasta, en el proceso de la subasta, este debe ser aquel que esté dispuesto a construir la central. Lo que hay que evitar en lo posible es que haya como una suerte de mercado secundario en donde yo empiezo, gano la subasta y lo revendo, y lo que pasa en la práctica es que esto nunca se cumple el plazo en el cual se ha estipulado el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Entonces, las reglas que hay que poner allí tienen que, en lo posible, evitar eso. No se puede evitar, pero sí, por lo menos, limitar lo más que se pueda. Por eso las reglas son muy importantes hacerlas. O sea, no es un copia y pega de lo que has hecho en, no sé, en tal país, lo aplicamos aquí. No. Depende de múltiples factores que lo miraremos como conclusión al final. El otro concepto importante es que como esto es para que los usuarios tengan electricidad y los usuarios paguen, y acuérdense el concepto que hemos dicho, que un sistema eléctrico está sujeto a eficiencia económica, pues lo que tenemos que hacer es minimizar lo más que se puede el costo de comprar esa electricidad, ¿no? Entonces, eso creo que son los dos aspectos importantes que debe lograr una subasta, sea el tipo de subasta que se implemente. Otros aspectos que hay que tener en cuenta en el diseño es que hay que evitar de que haya colusión, de que haya predación y restricciones en el acceso. Y otra cosa importante es la credibilidad de las reglas. Las reglas con las cuales se hace la subasta deben ser transparentes, fáciles, no deberían necesitar explicación, porque si la tiene, ya tienes problemas. O sea, si vas a tener que explicar las reglas, vamos mal. Les pongo un ejemplo. En el Perú, nuestras primeras reglas tenían 1200 páginas. Las bases de las subastas eran 1200 páginas. Me tocó conducirla y, hombre, esto era una locura. La pregunta simple, ¿quién va a invertir en un país en donde las reglas están en 1200 páginas? Pues nadie. Lo primero que hay que hacer es contratarnos un bufete de abogados que nos haga una matriz de riesgos para ver si entramos allí. ¿Y saben qué hicimos? Simplificamos. Simplificamos las reglas, lo pusimos de tal forma que nuestras reglas solo de 1200 a 27 páginas. Eso es. Y las 27 páginas no necesitamos un buffet de abogados, ¿no? Simplemente el inversionista dice, oye, qué fácil, entro, ¿no? Facilidad y la credibilidad de las reglas y la estructura también del mercado es importante porque no es lo mismo, como dije, donde haya apertura de mercado, a que todo esté centralizado, todo esté controlado y que las limitaciones, digamos, del mercado hagan casi imposible la participación privada. También hay que tener en cuenta eso. Son reglas que hay que tomar en cuenta en el diseño. El caso específico con esos criterios de las subastas de energías renovables en el Perú es que nosotros definimos cuánta energía queremos subastar. ¿Y por qué energía y no potencia? Porque normalmente en electricidad estamos acostumbrados a hablar de potencia. ¿Por qué en renovables no tiene sentido hablar de potencia? Por el concepto que hemos hecho en la introducción. ¿De acuerdo? Entonces nosotros fuimos por energía y se define, vamos a hacer una subasta donde vamos a subastar tanta cantidad de energía de compra futuro. Y a cada tecnología, bueno, nosotros le asignamos una cuota. En solar fotovoltaica tanto, en biomasa tanto, en solar, en eólica, geotermia, ¿no? Le asignamos unas cuotas de ese total y empezamos a hacer las subastas. El esquema, hemos establecido un esquema de garantías. El esquema de garantías se basa, creo que esto es aplicable siempre a todos, a tres estadios, tres momentos, ¿no? El primer momento es, digamos, la oferta, todo el proceso de la subasta misma. Y una vez que se adjudica, hay un proceso de construcción y hay una etapa, digamos, de auditoría, digamos, periódica para que se cumpla en la fecha que se ha dicho
que se va a construir esa planta. Y la otra parte ya tiene que ver con la, digamos, con la vida de operación de esa planta, ¿no? Entonces, se tiene algo así como un esquema de garantías donde para la parte, digamos, de oferta, nosotros hemos establecido, ¿no?, una garantía de $50,000 por cada megavatio. ¿De dónde sale este número? Nos lo inventamos. Así de simple. ¿Por qué? Porque queríamos más o menos que fuera un valor más o menos significativo que permita que no entren especuladores, ¿no? O sea, más bien queríamos de que los que participen en la subasta, bajamos los requisitos, pero sí le aumentamos un poco estas garantías a efectos de que los que participen tengan por lo menos una espalda financiera fuerte. Si ganaban, o sea, este objetivo de los $50,000 por cada megavatio estaba, digamos, ligados a que la seriedad de oferta esté resguardado por eso, por si en algún momento cambiaba de opinión, le ejecutábamos esa garantía, ¿no? Y luego, si ya ganaba, esa garantía tenía que cambiar por $250,000 por cada megavatio, que en 3 meses él tiene que cambiar eso y hacer un cronograma de ejecución de obras. ¿Para qué? Para que pudiéramos controlar que entre en la fecha que él ha dicho que va a entrar a operar, ¿no? Y finalmente, ya para garantizar la energía que va a entregar de manera anual, le hacemos un cálculo ahí que si no entrega la energía, hay una fórmula que permite penalizar, ¿no?, la tarifa que va a cobrar él en función a lo que deja de entregar energía. Entonces, simplemente son mecanismos que hacen que, de alguna forma, con los principios que hemos dicho, que el que entre y el que se adjudique sea realmente el que va a construirlo, no alguien que entra como para probar suerte y empiece a revenderla y hacer una suerte de mercado secundario, ¿no? El ejemplo de nuestra subasta es a sobre cerrado primer precio, donde tenemos una cuota de energía. Imaginemos una tecnología eólica, por ejemplo. Tenemos una cuota de energía que queremos comprar al año y hay un precio que no se conoce, o sea, es a sobre cerrado también. Solo en ese instante el comité de la subasta abre el precio y se entera cuánto es el reservado. Entonces, todo aquel proyecto o oferta que está participando en la subasta que quepa en este cuadrado o en este rectángulo, se adjudica. Si no, no. Entonces, lo que se hace es, empiezan a abrirse las ofertas y se van ordenando del menor precio y la cantidad de energía que oferta cada postor. Cada postor en su oferta dice cuánta cantidad de energía va a producir al año. Aquí lo pongo. ¿A qué precio? Aquí lo pongo. Si ese es el menor, se adjudica. El segundo, lo que hace es también, abrimos el precio. ¿Ese precio es menor que el precio máximo que está dispuesto a comprar el Estado? Sí. Ok. La energía que está ofertando, sumado a la energía del que ya se adjudicó, ¿es menor que la cuota de energía? Sí. Y digamos, hay otro postor donde el precio eso, ¿no? Puede darse el caso de que sea al revés, ¿no? El mismo caso, pero imaginemos el tercero no se excede en precio, pero sí en cantidad, porque vemos que la cantidad excede. En este caso nosotros, bueno, eso son reglas, son criterios que uno puede poner como uno quiere, depende del diseño que tú hagas. Y entonces nosotros lo que hicimos fue estipular en el pedido de la oferta hasta cuánto de la energía que tú ofertas estás dispuesto a disminuir. Entonces dice, yo puedo, si me tocara hacer el caso 3, estoy dispuesto a que me descuenten hasta el 60%, ¿ok? Si ese 60% de disminución permite esta energía, se adjudica y si no, queda fuera, ¿ok? Ese es más o menos nuestras subastas. ¿Y cómo funciona ya el pago? Se adjudican, ese es el mecanismo de subasta. ¿Cómo es que se garantiza el pago? En nuestro caso es bastante simple. La subasta, como resultado, da un contrato.
Y ese contrato te dice, tú tienes que entregar como generador renovable una energía al año. Tú sabes cuánto es esa energía. Esa energía multiplicado por el precio con el cual te has adjudicado es yo como Estado te garantizo, eso te voy a garantizar durante el periodo de vigencia del contrato. Ahora, eso es lo que le tengo que pagar al renovable. Pero ¿y de dónde viene ese dinero? Eso viene, por un lado, de la venta al mercado mayorista, que es el mercado de spot a costo marginal. Y si este mercado mayorista no cubre esa garantía, se complementa con una prima que lo pagan los usuarios. ¿Okay? Ese es el mecanismo que está establecido en la forma de cómo funcionan las energías renovables en el Perú. Esto simplemente para que vean de que hemos hecho en el Perú 4 subastas para diferentes tecnologías. En el año 2009 arrancamos con $60 por megavatio hora y terminamos en el 2015 con $44 por megavatio hora. Podemos ver que hay una tendencia a la baja. ¿Por qué no seguimos? Porque ahorita tenemos una sobreoferta de energía y no hace falta hacer más subastas. En el caso de los eólicos, comenzamos con $80. $80 en el año 2009. Ahora les parece de repente alto, pero en el 2009 eran los precios más competitivos. En el año 2015, este precio de $38 era el precio más barato a nivel mundial. La solar fotovoltaica, lo mismo, arrancamos en $220 en el 2009, cuando en el mundo estaba en $350. Con nuestra subasta hicimos esto y en el 2015 llegamos hasta 48. Tenemos, digamos, proyectos de biogás. En el caso de Perú, la basura de Lima genera electricidad. Para mí, el proyecto más interesante, con un impacto ambiental tremendo, tremendo. Y creo que es algo que se puede replicar en diferentes países y ciudades, ¿no? Arrancamos con 110 y terminamos en 77. Fíjense la tendencia de los precios en cada subasta. Les dije que los precios de energía renovable están bajando y si Perú hiciera una subasta hoy en día, yo especularía que estaríamos en el porque los mecanismos con los cuales uno hace las subastas definen mucho los resultados. Nosotros en 7 años bajamos el 50%. Y solamente para que vean, en el año 2015, comparando las subastas que han ocurrido en otros países, más o menos en la misma fecha, ¿no? En Uruguay, $62 por eólico. En Brasil, 53. En Perú, 38 eso que vimos. En México, 54. En Chile, 45. ¿Qué hace diferente esto? 1, los recursos. 2, las reglas. Las reglas, señores. No es... les digo porque yo lo hice, ¿no? Porque se ha diseñado y cuando las reglas son así y cuando hay unos niveles de competencia, puedes lograr resultados como estos. Y podemos hacer lo mismo de cada tecnología que en su momento, pues, se ha desarrollado así. También hemos hecho subastas para estas zonas rurales y aisladas para ampliar la cobertura. O sea, cuando hicimos la subasta off-grid, para mí el desafío más grande y más bonito de mi carrera profesional, creo que es este proyecto. Aparte el de generar electricidad con la basura, ¿no? De las ciudades, que para mí creo que es la satisfacción profesional y personal que uno tiene, que eso se concrete en una realidad. Y para mí este es otro de los proyectos bonitos. ¿Por qué? Porque estamos en una región donde todavía hay muchos habitantes que no tienen acceso a electricidad. En mi país, cuando hicimos esto, habían 3 millones de peruanos sin electricidad. Y eso, para mí, creo, como profesional en esta materia, es inadmisible. Y afortunadamente pudimos hacer esta subasta para hacer, en una subasta, para llevar electricidad de estas zonas rurales y aisladas del país donde a veces hay que llegar en 2 días, 3 días con acémila, con barco, con canoa, entre lluvia y todo. Imagínense,
hemos podido hacer una subasta de 500.000 paneles fotovoltaicos en estas zonas rurales. Y el modelo de negocio depende de las reglas, como les decía. Normalmente en estos lugares siempre se dice de que eso solo lo puede hacer el Estado. Hemos roto un mito grande, porque si tú pones reglas claras y ves que eso es rentable y es negocio, el privado entra. Y se beneficia el ciudadano y se beneficia el país, porque generas desarrollo. Lo que hemos hecho es simplemente definir áreas, hemos estandarizado el modelo de sistema fotovoltaico que iban a instalar, hemos hecho una subasta para la inversión, para la parte de comercialización hemos involucrado a las distribuidoras, porque ahí había un riesgo bien grande, hemos creado un fideicomiso, un administrador del contrato, y hoy en día se hacen los pagos, inclusive hay, a ver, estas zonas rurales y aisladas tienen unos subsidios, ¿no? Y los subsidios existen y estos subsidios hacen viable inclusive que esto funcione. Y fíjense, esto es la evolución en el Perú de la electricidad en estas zonas rurales y aisladas del país, resultado de la subasta. Miren, en esta curva que es, creo que el reflejo de lo que podríamos hacer y creo en muchos países. Con esto termino. ¿Qué factores realmente impactan en el precio que resulta, digamos, en una subasta? Yo creo que tiene que ver mucho las condiciones específicas de cada país. No es lo mismo, como digo, hacer subastas en Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil, ¿no? En Ecuador, Venezuela. No es lo mismo. Cada país tiene sus características y dependerá también de definir con claridad lo que se quiere lograr, ¿no? Dependerá también de cuánta confianza genera un país, ¿no? De qué tan atractivo es un país para que puedan entrar jugadores con gran experiencia y optimización de estos sistemas. Creo que eso es un factor importante, pero también las políticas regulatorias, ¿no? ¿Qué tanta planificación tiene un país? ¿Tiene claro, por ejemplo, Bolivia, el futuro energético de aquí al 2030, de aquí al 2040, 2050? ¿No? Eso creo que juega un rol importante y cómo, acorde a ese plan, se va desarrollando los sistemas eléctricos por la introducción que hicimos, porque estos son intensivos en líneas de transmisión, son intensivos en temas de cómo gestionamos la flexibilidad, si esos mercados van a permitir que esto funcione, etcétera, ¿no? Y finalmente, el diseño de las subastas. El diseño de las subastas depende muchísimo de lo que se quiere lograr y los objetivos que hay que poner y las reglas. Las reglas definen muchísimo los resultados. Bueno, es lo que les quería compartir y no sé si de repente tenemos unos 5 o 10 minutos de preguntas a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Riquel, por la clara exposición brindada. Pasaríamos a una ronda de preguntas. Sergio Ernest, por favor. Buenas noches, Riquel. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante, muy clara. Yo tenía dos cuestiones. Una, quisiera aclarar simplemente que cuando tú hablas de energía renovable vinculada a los desafíos que tienen las redes, por ejemplo, estabilidad, almacenamiento y demás, ¿te refieres a la energía renovable alternativa, intermitente? Porque la energía renovable hidráulica, por ejemplo, la hidroelectricidad o la energía renovable de biomasa, tiene potencia firme, se puede controlar la potencia y entonces no tiene De estos acuerdo, problemas. de acuerdo. Gracias por la precisión. ¿No es cierto? Y el otro, la pregunta en realidad que tenía era, ¿qué fue lo que incentivó al Perú allá en 2009 a hacer subastas de energía renovable?
En nuestro caso, por ejemplo, nosotros necesitamos urgentemente reducir el consumo interno de gas natural, y eso es en realidad lo que nos está impulsando a nosotros, a la Cámara Boliviana de Electricidad, a invitarte a investigar sobre este tema. ¿Qué ha sido lo que al Perú le ha impulsado y cuáles son los beneficios que ha traído todo esto? A ver, en principio, lo que impulsó fue la política del gobierno de ese entonces, y puso en vitrina al Perú, porque nuestras subastas han sido las subastas más competitivas en el mundo. En su momento, en el 2009, 2011, 2013, 2015, ganar una subasta en Perú era un desafío grande. Primero porque las reglas eran muy claras, eran objetivas y la competencia era feroz, ¿no? Uno. Y eso, al final, lo que le ha permitido al país es darle credibilidad. Y eso creo que el gobierno de entonces ha estado buscando, ¿no? Promover, digamos, estas energías. ¿Por qué? Porque el país, en el fondo, pues tiene, creo que casi los mismos problemas que tenemos, ¿no? Dependemos mucho de la hidroeléctrica, y fenómenos como el Niño al cual estamos entrando, pues nos lleva a un serio problema, ¿no? La variabilidad que tiene Perú en cuanto a la hidrología es de como 1.200 megavatios, simplemente por un tema climático. Y eso de verdad que nos afecta, y claro, necesitábamos diversificar la matriz. Pero bueno, la ventaja que tenemos, y creo que en el Perú, es el gas natural también, ¿no? Que de alguna forma es como un respaldo que tenemos, pero en entonces el gobierno optó por esto y por diversificar un poco más, ¿no? Entonces, la respuesta es eso. Y en esas épocas el Perú era el centro, digamos, de estas reuniones de la COP, o del ALCUE. Entonces, el país necesitaba mostrar también las normas que tenía, digamos, respecto del cambio climático y de los esfuerzos que estaban haciendo para combatirla, ¿no? Sabiendo que, digamos, teníamos los recursos, ¿no? Y tenemos muy buenos recursos para poderlo explotar. Lo malo es que no hemos podido completar todo el proceso porque nos vino este tema de una sobreoferta que se han dado, y más todo el tema esto de la pandemia, etcétera. Entonces estamos ahora en una etapa donde probablemente empecemos con las subastas en los próximos años también, ¿no? Porque nuestra demanda se está empezando a recuperar y seguramente esa es la opción que tenemos. Muchas Gracias, gracias por gracias. la respuesta. Tenemos una pregunta de Hernán Peña que en el chat que dice, ¿considera el almacenaje de hidrógeno comprimido o líquido como una forma de almacenar energía eléctrica? Bonita pregunta, porque en verdad creo que la opción, más allá del crecimiento de la demanda, como por ejemplo en el Perú, la demanda pues se ha estancado y no, o sea, a ver, lo que había dicho al principio, ¿no? La electricidad se genera en el instante que se consume, y si la demanda no crece, ¿qué generación va a entrar, no? Entonces, una opción interesante es empezar a electrificar segmentos que normalmente no usan la electricidad, o simplemente generar nuevos vectores energéticos como el hidrógeno, en donde una de las aplicaciones interesantes de las energías renovables es que yo pueda producir hidrógeno con esta energía que, si bien es cierto, no entra al sistema eléctrico, pero podría generar, digamos, ese hidrógeno, y a eso le llaman el hidrógeno verde, y es una oportunidad muy interesante al cual muchos países están apostándole. Y en el Perú también ya existen estudios para empezar a desarrollar el hidrógeno verde por electrólisis, y normalmente esto está asociado a la disponibilidad de agua, en este caso el mar, por ejemplo, o las fuentes estas de las cuencas hidrográficas, y las facilidades también de poder llevar ese hidrógeno a mercados que las necesitan, en este caso es Europa o Estados Unidos. Sí es una posibilidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación, pregunta, comentario? Sí, buenas noches. Óscar Eulate habla.
Adelante, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludar a todos los presentes. Una consulta. En el caso de Bolivia, tenemos una sobreoferta de generación. Actualmente el consumo es más o menos el 50% de la oferta de generación existente. La consulta es, en este momento tenemos el interés en Bolivia de que pueda ser cubierta la mayor cantidad, ¿no?, de esa generación. ¿Cómo afectaría un proceso de subastas como el que menciona, si es que además Bolivia, como ya ocurre actualmente, tiene el proceso de exportación de energía eléctrica? ¿Cómo No lo podríamos sé, coordinar, es una digamos, pregunta esas difícil. cantidades, ¿no? Gracias. Es una pregunta difícil porque no conozco, a ver, haría mal en dar una opinión al respecto porque no conozco la situación, pero pues habrá que analizarla, ¿no? Si hay una sobreoferta, no es una buena señal, ¿no? No es una buena señal porque, a ver, si yo soy el inversionista y veo un país donde hay una sobreoferta, y si hay sobreoferta, ¿qué pasa con los precios? ¿No? Creo que es algo natural lo que sucede con los precios cuando hay una sobreoferta. Y si eso realmente me permite desarrollar mis proyectos, no sé, quizás habría que hacer una prueba ácida de cómo está el mercado spot y si ese mercado spot resulta interesante como para desarrollar un proyecto, ¿no? A no ser que tenga una política energética de sustitución que también se puede dar, va a depender muchísimo de lo que se quiera hacer, ¿no? O sea, podríamos sustituir la energía contaminante, sí, pero deberá depender en todo caso de las regulaciones y de la política y del impulso que se le quiera dar, ¿no? Muchas gracias, Riquel. Hay una pregunta que señala, ¿quién garantiza los pagos a los licitantes ganadores en el Perú? ¿Y qué pasa si el gobierno no paga la energía o la potencia comprada? A ver, yo en la lámina puse, hay un ingreso garantizado que está en el contrato. Y eso se paga de dos formas. Uno, el mercado spot. El mercado spot es el mercado en donde transan los generadores, donde el renovable entra como cualquier generador y le pagan por la energía que él ha inyectado en ese instante, porque ese mercado spot tiene precios cada 15 minutos, entonces le van pagando. Entonces al final se contabiliza si eso cubre su energía, su ingreso garantizado. Y si no cubre, se pone un sobrecargo a la tarifa que pagan los usuarios, ¿no? Ahora, puede ocurrir de que lo que le ha pagado ese mercado spot es más de lo que ha recibido, o de lo que debe recibir, pues le llega al usuario como una tarifa negativa, ¿no? Porque al usuario le va a llegar como un descuento. Es así como se paga. Muchas gracias. Buenas noches, Fernando, si me permite, Oscar Zamora de COVE. Adelante, Oscar. En principio, agradecer al disertante por su excelente Un placer. exposición. Una pregunta es, si es que los hubieron, ¿cuáles fueron los servicios auxiliares que se crearon o desarrollaron en el sistema peruano y, claro, sus correspondientes pagos para asegurar o mejorar o compensar la mejora en la flexibilidad que resulta necesaria, claro, de la penetración de las energías renovables, intermitentes? No sé, por ejemplo, en Bolivia no se remuneran algunos servicios, muchos de los servicios auxiliares, pero en el Perú entiendo que sí se remuneran, por ejemplo, la regulación de frecuencia de máquinas que entran solo para remuneración de frecuencia o inclusive instalaciones de bancos de baterías para suministro de potencia de reserva. Excelente pregunta. Justamente, mira, la penetración de renovables en el Perú todavía es muy limitado. Estamos hablando del orden del 5%. Y de verdad es que el sistema es, de momento, para ese 5%, lo suficientemente robusto que todavía no necesita un cambio
digamos, en nuestras regulaciones como para poder incorporar, digamos, más servicios auxiliares o servicios complementarios. Básicamente estamos funcionando con lo que existe en el mercado, pero si entramos con mayor, por supuesto, mayor participación, claramente nuestras regulaciones tienen que ir incorporando señales para que se desarrollen esos servicios. De momento funcionamos con lo que tenemos porque nuestra participación es muy limitada, 5% no le hace al sistema. Muchas gracias. Entonces, claro, perdón, pero surge inmediatamente la pregunta, ¿cuál podría ser el porcentaje de penetración que determine la necesidad de esos mercados? Es lo que yo decía, todos los países, esa es la pregunta del millón en cada país. ¿Cuánto? ¿Cuánto de renovable y cuánto de flexibilidad? ¿No? Y lo dije, depende mucho de la política energética porque tú tienes que definir en el futuro el precio que tú quieres lograr. El precio de largo plazo, no sé, si lo decimos de manera simple, hay que definirlo como el precio precio óptimo de largo plazo de la energía eléctrica en Bolivia. Ese debe ser el límite, que lleve tanto a incrementar la flexibilidad, pero a la disminución de los precios por la penetración de renovables. Eso. Ese es el equilibrio y ahí hay que resolver esa ecuación y hay que determinar allí. Y dependerá de los diferentes mecanismos en esa curva que presentaba de flexibilidad. Hay múltiples mecanismos para implementar la flexibilidad. Ojo, la flexibilidad no solamente es de la generación, también es del lado de la demanda. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Fernando, yo tengo que salir, por favor. Creo que ahí terminamos o todavía hay alguna pregunta. Perfecto, perfecto. No, muchísimas gracias en todo caso por la exposición realizada. Muy agradecidos en la Cámara. Voy a ceder la palabra en todo caso a nuestro presidente, el ingeniero Ángel Sanier, para que pueda cerrar este webinar y agradecer a todos los presentes por su asistencia. Mil gracias, Riquel. Un placer, un placer. Bien, muchísimas gracias, Riquel, por la excelente presentación. Yo me he abstenido de hacer alguna consulta o algún comentario porque casualmente he sido fundador de una pequeña empresa en el Perú, se llama Andean Power. Hemos participado en la tercera subasta, hemos ganado el proyecto se llama CARWAC, lo hemos construido, es una central de 20 megavatios en el río Santa Eulalia, y soy un testigo el gran trabajo que han hecho desde el punto de vista del diseño de las subastas en tu país. Hay un tema que tal vez no has comentado y creo que es muy importante. Las subastas en el Perú que se han dado, las 4 que se han dado, han ido definiendo una participación muy pequeña de las energías renovables no convencionales en el marco de lo que es la demanda anual del sistema. Lo has dicho en algún momento, es más o menos en el orden de un 5%. Por lo tanto, su participación no ha generado un gran disturbio, vamos a decir, en el comportamiento del sistema, pero sí le ha permitido a los reguladores y a las autoridades peruanas y a la gente que ha diseñado esto conocer en forma anticipada versus otros países cómo se comportan las distintas tecnologías de las energías renovables no convencionales, y creo que lo han hecho además con muy buen criterio. Las láminas que has mostrado de cómo han ido disminuyendo los precios de participación ofertados por quienes hemos participado
en esas subastas muestran que ha sido un proyecto exitoso. Lastimosamente se han dado otras subastas que no han sido las de las energías renovables no convencionales, que indiscutiblemente han generado, vamos a decir, una sobrecapacidad. Una sobrecapacidad en la oferta que yo me imagino que con unos cuantos proyectos mineros que aparezcan nuevamente en el Perú, las cosas van a entrar nuevamente en el ritmo que debieron haber seguido. Creo que es un tema en el cual mereces una gran felicitación, no solamente por la gran exposición que nos has dado, sino por haber participado en el diseño de ese sistema de subastas tan exitoso que has tenido en tu país. Agradecerte nuevamente por la gentileza de compartir tus experiencias en el marco y en la plataforma de la Cámara Boliviana de Electricidad, que como lo dije al comenzar este webinar, trata de ser una plataforma de difusión técnico-científica para aquellos problemas del sector eléctrico nacional, para que podamos ver las mejores experiencias en los países vecinos o no vecinos para adoptar las mejores soluciones para el desarrollo de nuestro país. Termino agradeciendo a todos los participantes. Son ustedes el leitmotiv finalmente de estos webinars y sin su presencia los mismos no tendrían ningún sentido. Gracias a todos y que pasen una muy feliz noche. Y Riquel, nuevamente, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Para mí un placer que me hayan dedicado su tiempo y me hayan escuchado y por exponer un poco esta experiencia. Y quizá terminar simplemente de que creo que en el fondo lo que importa es un poco ponerle alma, corazón y vida a algo al cual a uno le encomiendan hacer, y cuando uno hace eso y tiene objetivos claros como el que nos planteamos cuando desarrollamos estas subastas, podemos de alguna forma ver los resultados y eso es. Yo creo que en el fondo las subastas tienen mucho de quienes lo diseñan, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo esas reglas a las que yo señalaba definen mucho los resultados, ¿no? Y eso depende mucho de quienes lo diseñan como personas, ¿no? Y qué aspiraciones hay como objetivos concretos. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y ha sido un placer y muy grato compartir con ustedes esta experiencia. Espero que les haya sido útil. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Muchas Pasen gracias. una Buenas feliz noches a noche. todos. Adiós. Muchas gracias.